de mucha negociación. Están Sí. todos en el chat enloquecidos intentando ver si estamos contentos, tristes, ¿viste? No. Está bien, Yo está bien. estoy Forma contento. parte. Estoy contento. Y voy a explicar por qué. Porque yo estoy Porque violeta. pasó la elección. Por favor, estaba recansado. Por favor, que pase esta elección, porque no se puede laburar así. Sí. Déjense de joder, es una locura la Argentina. Se tiran de un lado, se tiran del otro, esto explota, esto no explota, somos Noruega, somos... Sí. Basta, ¿viste? Yo, la verdad que a mí me explotaba la cabeza porque es muy difícil laburar, sobre todo lo que laburamos, lo que me toca laburar a mí, es muy difícil laburar en un contexto en el cual es, viste, delicado todo el tiempo, depende del resultado electoral. Por lo tanto, yo me levanté y dije, ay, pasó la elección, qué alegría que tengo, Bueno, qué alegría que tengo. Ahora vamos a escucharte con el análisis de lo que viene ya. Vamos a hacer una cosa. Ahora te voy a mostrar una foto o un videíto chiquito. Vamos a escuchar a Milei y después vamos a seguir analizando nosotros. Yo le voy a plantear lo que a mí me parece una de las claves de por qué el fenómeno de Milei que arrasa. Porque hoy estamos todos de violeta. ¿Por qué el país se tiñó de violeta? No te hagas, Batista. Déjame... No te hagas, Serrucho. Déjame que muestre mi interpretación de por qué arrasó. Violeta, claro, ¿no? Al tono. Hoy la Argentina está de violeta, Serrucho está de violeta. Mañana o después. Serrucho tenía muchas acciones, entonces está contento. Estaba atalonado hasta acá en acciones, ¿eh? Escúchame. Para mí, una de las responsabilidades de por qué arrasó Milei es esto. Vamos a ver si coinciden conmigo o no. Cristina bailando. ¿Qué festeja ayer Cristina? ¿Qué festeja? Entonces, esta Cristina, como a muchos de ustedes tal vez no les guste esto que digo, pero esto explica una parte del fenómeno Milei. ¿Qué festeja? No sé. Que a Kicillof le fue mal. ¿Se acuerdan cuando hace 2 lunes hablábamos de la desconexión de Milei en el Movistar Arena? Que era una desconexión. Bueno, la gente interpretó que eso no interfería en la Argentina que quieren. ¿Y esta desconexión de Cristina? En la noche donde recibe tal vez una de las peores palizas de parte electoral, de parte de alguien como Milei, que venía por fuera de la política y vuelve a perder una elección, no Cristina directamente, pero ella se pone como protagonista al salir al balcón y saludar y bailar. Entonces, ayer, cuando hablábamos en el programa especial de Ahora Play, una interpretación era la sociedad argentina, lo que mencionaba alguien acá, detesta al kirchnerismo, ya no se lo banca más, no lo quiere ver más, no quiere que vuelva más. Entonces, esta Cristina bailando, tratando de desmarcarse de una derrota del peronismo, es la misma Cristina que siendo vicepresidenta cascoteaba a su presidente, a su gobierno. Entonces, ¿vos querés entender por qué el fenómeno Milei? Bueno, una parte ponésela a ese baile de Cristina, no este baile solamente, este baile y lo que hizo... lo que hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, primero sus cartas, después sus críticas, después el gabinete, ¿se acuerdan? El gabinete kirchnerista renunciando a Alberto Fernández. Renuncia todo. Entonces, sí. Bueno, el fenómeno Milei, una parte se explica por esto y otra parte se explica por, yo recién te dije, desde el 2009 para acá, la volatilidad política y que va de la mano de volatilidad económica. Tanta crisis y bueno, la gente le dice a Milei, andá y jugá. Te damos 2 años para que intentes que esta economía, que por segundo año consecutivo se mete en una recesión, salga, crezca y genere laburo. Y le dan esa oportunidad. Si Milei no lo logra,
y se envalentona y sale a gritar y a insultar y volverse soberbio, como pasó cuando ganó en el 23 y durante gran parte del 24, hasta hace un rato nada más que dijo voy a leer los discursos, no voy a putear más, hasta ese momento. Y bueno, eso lo llevó a que la economía cayera y lo llevó a romper y lo llevó justamente a una situación crítica que bueno, que la gente ayer le dijo, y bueno, ¿sabes qué? A pesar de todo, yo te doy el voto de confianza. Sí, ¿no? Jugaron bien la polarización. Y sí. Bien, porque esas terceras vías, yo me acordaba ayer de esos mensajes que me habían llegado, viste, de algunas conocidas que me preguntaban qué opciones intermedias porque eran simpatizantes de la Libertad Avanza, pero no querían darle el voto a Milei, ¿no? La frase era, no quiero votar a Milei, unas semanas atrás. Yo creo que debe haber muchos de aquellos que tal vez o no fueron a votar a las de septiembre o fueron, digamos, pero intentaban encontrar una tercera vía, una vía del medio, que finalmente ayer, en el momento en el que estaban atrás del biombo, le pusieron el voto a la Libertad Avanza por miedo a mirar atrás. Porque obviamente que hoy las cosas, no es que de pronto está todo bien en la economía, en la vida de los argentinos. O sea, había una parte de, efectivamente, de riesgo o miedo cuca, peronista, mirar atrás, o que la chance cierta de que vuelva después de lo que fue el resultado muy impactante de septiembre, tuviera una réplica ahora, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los simpatizantes con algunas críticas de la Libertad Avanza después de septiembre dijeron, ojota, que si no se lo pongo, capaz que... Sí. No, yo creo que muchas cosas pasaron ayer. Una de ellas es el espacio que intentaron armar los gobernadores quedó completamente inmolado, licuado, destruido. En su primer intento electoral quedaron destruidos. Realmente acá en la provincia de Santa Fe, Puyaro sacó 18% y puso el cuerpo en toda la campaña y era el gran elector en la provincia de Santa Fe y perdió incluso con el peronismo, que el peronismo estuvo competitivo para lo que es la provincia de Santa Fe, estuvo en la zona del 30% y la Libertad Avanza ganó contundentemente la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, la lectura que hace Pau, coincido plenamente, la sensación y el miedo de la gente de enfrentar una crisis, una nueva crisis, porque la verdad es que si se repetía el resultado de septiembre, Argentina se encaminaba a una nueva crisis contundente, me parece que jugó un rol muy importante, y lo otro que jugó un rol muy importante es la decisión de la sociedad de miedo a volver a vivir un trauma, porque yo creo que se minimiza mucho. Quizás ahora pasaron ya 2 años de lo que fue el gobierno de Alberto y lo que fueron los 2 últimos años del gobierno de Alberto, fue una hecatombe donde no había precios, donde todo el mundo donde... Y eso fue un trauma para la sociedad. Y ese trauma... Efectivamente, yo creo lo mismo. Un trauma económico, hay que definirlo así, un trauma económico, los 2 últimos años de la gestión de Alberto, que no solo lo ponen a Milei de presidente, sino que en estos 2 años revalidan la gestión de Milei, pese a que yo calculo que la inmensa mayoría que votó el gobierno de Milei tiene sus críticas, digamos, si vos le decís, che, apuntame en una hoja, ¿cuáles son los puntos que crees que están bien y cuáles que están mal? Entonces, seguramente en esa hoja apuntó la persona un montón de puntos, pero te dice, yo no quiero volver a vivir un trauma como el que viví en la etapa anterior. Claro. Mira, acá... Minimizar eso me parece... Totalmente. Acá... Igualmente 45.676/4 dividido 2. Dice, muchachos, sacó cerca de 8 millones el peronismo. Lo dan por muerto. Yo no digo, no dije eso respecto de Cristina. Simplemente trato de interpretar qué hay detrás del fenómeno Milei, del batacazo Milei, de cómo llegamos a tener hoy el país pintado prácticamente de violeta. Yo decía... Pocas veces en el 83 y en el 2017 las 5 mayores provincias del país quedaron en manos de un solo partido, 83 Alfonsín, 2017 Macri y ahora Milei,
que haya sacado más del 50% de los votos en Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en San Luis también, digamos, un distrito emblemático, no por la cantidad de gente, sino por tema Rodríguez A, por eso, históricos, digamos, pero en el conurbano también una gran presencia de Milei. Entonces hay que tener respuestas, y una respuesta era, y bueno, Cristina bailando, ayer Máximo Kirchner haciendo gestitos y mostrándose como sonriente y desafiante cuando hablaba Kicillof, y bueno, el peronismo hasta que no encuentre, si es el peronismo o es otra fuerza que interprete, digamos, una oposición a este gobierno de Milei, y bueno, va a tener que, empieza otra vez. Primero Grabois, Tayana. El reseteo, finalmente el reseteo no fue de Milei, tendrá que ser del peronismo. Sí, tendrá que ser del peronismo. Yo creo que el peronismo, y obviamente coincido con lo que dice quien escribía acá abajo, sacó 8 millones de votos. A ver, sacó el 32% el peronismo en toda la Argentina contra el 40,5% de La Libertad Avanza. A ver, es una elección que está a 8 puntos de diferencia, muy parecida a la elección de Macri en el 2017. Muy parecida. Sí. Ahora, hay que ver qué hace Javier Milei con este apoyo contundente que tuvo, porque, por ejemplo, Macri tuvo un apoyo muy contundente y lo despilfarró en 2 años. Pero, pará un cachito, pues yo ahí no coincido tanto. Ahora te voy a decir por qué. Bien. Me interesa. Están volando los ADRs, perdóname. Ahora, volando. Sí, vos andá metiendo que lo vamos viendo y vamos a escuchar a Milei ahora. Esto ya es apertura, la preapertura de los mercados. La apertura de Wall Street. La preapertura, fíjate, banco francés abajo, casi 42%. Claro. Los bancos volando. Los bancos volando, con subas en torno al 10%, hace un ratito más en el 30%, y ahora están superando, sobre todo los bancos, el 40%. Yo después voy a explicar por qué los bancos son los que más van a subir. Buenísimo. Sí. Bueno, mira acá, Mr. Cututu, dice, los votantes en su mayoría son ahora jóvenes y el solo hecho de Trump de decir que si pierde Milei deja de apoyar, muchos votaron a apoyar y que no se vaya toda la mierda. Yo también creo esto. Sí. Es un motivo. Que esta cuestión de la posibilidad de que hoy estemos hablando del dólar, estaríamos hablando, el dólar hoy se va a 2.000 o Bessent la sigue poniendo. Esa posibilidad, y que otra vez, yo siempre digo y creo en esto, hay una fatiga de la sociedad muy grande de muchos años de crisis, que viene desde el 2011. Entonces, muchos años de crisis y la gente está harta, quiere vivir tranquila y bueno, y hoy el vivir, entre comillas, tranquilo, de hablar de voladura de precios en el mercado y de un dólar tranquilo, era, bueno, que Milei gana. Ahora, después, ¿qué hacen? Como dice Batista recién, ¿qué hará Milei con esto? Vamos a escucharlo a Milei, a ver qué dijo, a ver qué le querés poner. Son 3 videitos, ¿no? De Milei, a ver, ponemos sí. Anda poniendo 2, a ver, pues no lo vimos. Muy bien que no estaba en campera, por favor, y estaba en traje. Sí, es verdad. Muy bien, para mí, muy bueno, porque es una imagen que recorre el mundo. Es que lo peor ya pasó, Antonio. Cuando vos mirás... Lo peor ya pasó. Los números de Argentina, nosotros cuando llegamos al poder, el PBI venía en una tendencia decreciente del 3%. Es decir, se llama arrastre estadístico. Si nosotros cuando llegamos, la economía hubiera dejado de caer, la economía caía en el año 3%. Terminó siendo la caída 1,9%. Cuando vos mirás el EMAE desestacionalizado, básicamente en el mes de abril toca un piso y a partir de ahí sale muy fuertemente. Yo me acuerdo de las discusiones donde muchos decían que íbamos a hundir a la economía en una gran depresión por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, con caídas de por lo menos 15% del PBI. Había otros que decían que esto era una L, o sea, que tocaba un piso y no levantaba más. Había otros que hablaban de la pipita de Nike, que se iba a ver una recuperación suave.
y nosotros hablábamos de una recuperación en B corta y al final fue un tilde porque terminó el PBI desestacionalizado de diciembre 6,6% arriba que diciembre del 23. No solo eso, sino que cuando entramos a este año, la economía se venía expandiendo claramente a niveles del 6% y había empezado a acelerar a niveles del 8%. Esto conjugado con una inflación que de viajar al 1,5 diario, digamos, casi te diría, digamos, si lo miro en mayoristas, 54% mensual, o sea, con lo cual ibas a una situación de inflación de entre el 15.000 y el 20.000% a la luz del desequilibrio monetario, a una inflación que estaba viajando a niveles del 30%, que es horrible. El 30% es un número espantoso. Digamos, te imaginarás que en mi caso, digamos, ver un número de inflación de esa magnitud, digamos, me pone muy mal. Bueno, lo peor ya pasó y después de un análisis dijo, y una inflación del 30 me pone muy mal, es un número alto, pero ¿de dónde venimos? Acá la pregunta, no sé, lo escucho ustedes, acá en el chat, hay muchos jóvenes, sí, debe ser joven también, Juan Carlos Cabrera dice, muchachos del país de los jóvenes, por su superioridad numérica, lamentablemente el peronismo quedó obsoleto, no los representa. Más interesante, ¿no? Muy buena definición, muy buena definición, sí, es verdad. Pero hoy, es verdad. Sí, hoy me parece que la discusión es, ¿qué hará Milei? ¿Qué le conviene hacer a Milei? Él dice, lo peor ya pasó, ¿no? Vamos a volver a crecer, habla de una inflación que todavía le molesta, está en el 30%, priorizará otra vez la desinflación por sobre la acumulación de reservas. ¿Qué hará Milei? ¿Qué les suena? ¿Qué piensan? No sabemos, estamos escuchando a ver sus primeros análisis. Un Milei, primer punto, que me parece estético, pero valioso, recién lo que dice Batista. No está ya con la campera de cuero, anoche estaba de camisa y corbata, hoy también, y un discurso, si bien es algo muy, digamos, no forma parte de un contexto para el análisis, un Milei que anoche apareció muy tono bajo, otra vez medido. Discurso leído, medido, invitando, tenemos por ahí el recorte, después vemos si lo usamos o no, escuchamos al Milei de esta mañana, invitando a los gobernadores a negociar, ¿no? Sin cuando le preguntó Majul anoche, bueno, a ver, hay cambio de jefe de gabinete, dijo, mire, ahora veamos. Milei ganó tiempo, ganó margen de maniobra, no está urgido hoy por... Lo único que tiene que decidir hoy, por ejemplo, como señal, es qué hacer con el dólar. Pero como señal, si lo deja caer, claro, o, a ver, el Tesoro empieza a comprar para que se siente cómodo en 1.500 mangos. Tal vez lo deje caer por lo que leíamos ahí, una cuestión técnica, ¿no? De vencimiento de deuda dólar link y que le conviene, y claro, que baje el dólar. Pero no sé qué creo que a la pregunta que haces, Ferrucho, de qué va a priorizar, lo iremos viendo obviamente con el correr del tiempo, pero me parece que hubo muchas críticas que no pueden, sobre las que no pueden fingir demencia, porque las críticas estaban antes y reflejaban una situación económica que en todos los índices es complicada, es de un enfriamiento importante, hay una volatilidad en las tasas de interés que hay que resolver. Las tasas de interés impactan sobre toda la actividad, es el motor de la economía el crédito, entonces yo creo que de eso se tienen que ocupar. Las últimas entrevistas estuvieron atravesadas por las preguntas y las respuestas polémicas del presidente sobre qué le decís al argentino que no le alcanza, que no llega, que está haciendo el esfuerzo. Yo me parece que si la lectura es, al final vieron que no estábamos tan mal, todo marcha acorde al plan, eso es una lectura errada, porque en realidad mucho tiene que ver con lo que estamos diciendo, la pobreza de la oposición y el temor a volver a eso y a tener un lunes fatídico que nadie tenía ganas. No tengo más claro. Un lunes y que todo se vaya al demonio y otra vez lo mismo. Entonces, para mí tuvo que ver el triunfo más con eso que con creernos que en realidad estaba todo bárbaro en la economía, porque no está. Por más de que Milei hable del EMAE, del arrastre estadístico, o sea,
el arrastre estadístico para 2025 era del 4% y hoy las estimaciones es que vamos a terminar por debajo de eso. La actividad se enfrió, sobre todo desde febrero dejó de crecer y desde mitad de año a esta parte está complicadísima. Entonces, debería prestarle atención. Yo quiero creer quiero creer que va a ir por ahí, porque no es un cheque en blanco. Sabemos que en Argentina no. Es una semana maravillosa. El peor error es creer que es un cheque en blanco. No. Por eso tomé nota de todos los resultados electorales desde el 2009 para acá, porque acá no hay cheques en blanco, pero hoy Milei tiene una gran responsabilidad, una de cortísimo plazo, que es el tema dólar, ¿no? A ver dónde nos conviene estacionarnos como señal. Me parece que mi posición es lo que más conviene, 1.500 mangos. Ya, lo que tuvo que pasar a precio ya pasó, y lo que no, y no pasará. Entonces 1.500 mangos es un buen precio, porque yo pienso que la barrera natural a las importaciones de gangas y argentinos que le sale muy barato ir a vacacionar afuera. Bueno, que no significa que no quiero que vayan los argentinos a vacacionar afuera, porque enseguida empiezan a decir eso, y no, digo, el que quiere ir que vaya, pero que vaya, se haga cargo de 1.500. ¿Coincidís con esto, Batistón? Dice Edgardo Norbert, dice mínimo a 1.300 el dólar y ahí a recomprar. Que se jodan los que compraban 1.580 por dólar. ¿Coincidís con esto? A ver, te quiero escuchar a vos con el tema dólar y conveniencia, y qué estás viendo vos, qué olfateás, qué pensás que el gobierno puede llegar a hacer a partir de hoy, ¿no? Varias cosas. Primero, reseteo político, muy importante el mensaje. A ver, Milei tiene la gente en un contexto muy complejo, lo respaldó, le dio las herramientas, hay que leerlo así esto, la gente le dio las herramientas que el gobierno necesitaba para avanzar en lo que el gobierno quiere avanzar, en las reformas que quiere avanzar, y no hay más excusas. O sea, en estos 2 años que vienen por delante, el gobierno no tiene más excusas. Tiene que avanzar en el plan económico y financiero que cree que tiene que avanzar, tiene que llevar adelante las reformas que cree que son determinantes para la Argentina, y la sociedad argentina le dijo, avanzá y nosotros te respaldamos. Por lo tanto, le dio un poder muy importante, y administrar ese poder por parte del presidente ahora es la clave. ¿Por qué digo esto? Convocó a los gobernadores, fantástico. Me pareció muy importante eso, que convoque a los gobernadores. No tiene que quedar eso en sacos rotos ni en una declaración de campaña. Tiene que convertirse en un hecho real. El reseteo político, para mí, del gabinete se tiene que producir. El reseteo de las relaciones con los gobernadores para trazar puentes y no dinamitar puentes tiene que volver a construirse, y no tiene que entrar en lo que yo llamaría el efecto Cristina. ¿Se acuerdan cuando Cristina Kirchner ganó la elección muy contundentemente en el 2011? Creo que no necesito de nadie, porque total yo me las arreglo solo y no trazo puentes con nadie. Eso es un error. Dijo, vamos por todo, dijo. ¿no? Vamos por todo. La famosa frase vamos por todo. Entonces, que Milei interprete que este momento es un gran momento para reacomodar un montón de cosas, me parece que eso es clave. Segundo, el reseteo económico en un contexto en el cual no lo obliga al mercado, no lo empuja al mercado, sino que tiene tiempo para hacerlo, es clave. Tiene el tiempo para hacer el reseteo económico. Me parece muy importante eso. ¿Por qué? Porque si no te daba tiempo el mercado, en vez de que las acciones estén volando hoy, en vez de que los bonos estén volando y el riesgo país esté bajando y el dólar esté bajando, si te iba mal, te ibas a encontrar con que el mercado iba a hacer todo lo inverso y te iba a corregir de manera brutal. Tercero, tenés que ocuparte de la micro. Basta con esa parafernalia de que solo funciona la macro, yo me ocupo de la micro es otro problema. No, ya todo el interior del país te hizo saber, a lo largo y a lo ancho del país, desde todas las cámaras empresariales, que necesita
una guía de trabajo para las empresas. Entonces, vos no podés tener la tasa de interés en el nivel en el que lo tenés, no podés tener la atención en el dólar como lo tenés. Entonces, ¿qué es lo que para mí tiene que hacer el gobierno? Ahí decían, ¿cuánto? ¿1.500 el dólar? Yo creo que el gobierno lo va a dejar caer. Lo va a dejar caer, pero le va a poner un piso. No sé cuál va a ser ese piso. Vos me preguntás a mí, tiene que ser un piso en el cual el Banco Central no saque tanto. Vos imaginate que hoy la ganancia del Banco Central por la apuesta a futuro va a ser importantísima. Todos esos pesos los saca del mercado. Por lo tanto, se te dispara la tasa de interés. Por lo tanto, tiene el gobierno hoy que tomar una decisión. O decido ganar desde el Banco Central o decido administrar un tipo de cambio en la zona, no sé, de 1.400, 1.380, para que no perfore determinado valor y no sacar tantos pesos del mercado para que me vuele la tasa de interés. Entonces, tiene todavía un desafío porque, digamos, no cambió nada desde lo económico, solo cambió desde lo político un resultado electoral. La expectativa, ¿no? Que y muy... eso es muy importante. Ahora tenés todas las expectativas a tu favor, absolutamente todas las expectativas a tu favor. Por lo tanto, tenés que jugar con las expectativas a tu favor para el reseteo político, el reseteo económico, que no tiene que ser mañana. No tiene que ser mañana. No, tiene inclusive, que ser, Mati, cambio de gabinete, o sea, la situación, el resultado electoral era, bueno, mal resultado electoral o con una lectura más compleja, implicaba un cambio de gabinete por ahí más urgente, más contundente. Ayer quedó claro que, por ejemplo, Francos estaba ratificado en el momento. Acaba de decir Milei, mientras miramos que el dólar, cómo está abriendo el Banco Nación, 1.430 para la venta. Esto significa caída de 85 pesos respecto del viernes, de 1.515 a 1.430. 85 mangos menos. Estamos todos mirando eso, a ver hasta dónde cae el dólar, si le pone, lo que recién decía Batista, si le pone piso el Banco Central. Ahora vamos a volver, o el Tesoro. Ahí debería ponerle piso. Ahí debería ponerle piso. ¿Por qué? Porque si le pone piso en estos valores, no va a sacar tantos pesos del mercado y no va a tener una tensión en la tasa de interés. Hay que pensar en la economía. Hay que pensar más en la economía que en la venganza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo entiendo que todo el que apostó a dólar, el gobierno quiere mandarle un mensaje contundente. Pero ahí está, lo que dice Ernesto, es priorizar la baja de la tasa de interés. Y para priorizar la baja de la tasa de interés y la acumulación de reservas, porque el que tiene que comprar dólares hoy para que no perfore el piso es el Banco Central. Quizás deja que Bessent sea el que compre para que salga. ¿Ok? Ok, que compre dólares Bessent y darle salida, agradecer. Son 2.000 millones de dólares, ¿no? Salí estas 2 semanas. ¿Cuál es el piso? 1.380, ya ganaste, campeón. Después entro yo. Claro. Acá nos dicen, está 1.400 en Santander, esto es el Nación, 1.430 en este momento, pero ya nuestros amigos, grande, la comunidad, full, pongan like, no sean vagos, ¿no? Mira de Criam, que nos está diciendo 1.400 mangos en Santander, alguien nos decía también en Galicia, está también en este valor, pero pongan likes, no sean, ¿no? Coincidís con esto, con Daniel Penida, que dice hasta 1.300 puede llegar a bajar, y puede, pero el tema es si nos conviene, ¿no, Batistón? Conviene o no nos conviene, pero que baje a 1.300 un día, 2 días, 3 días, y después, en el término de las 2 semanas que vienen, vuelve a estar en 1.350, 1.400, 1.450, no pasa nada. Yo creo que el gobierno no lo tiene que dejar de caer de determinado nivel. ¿Para qué? Para acumular reservas. Tiene que acumular reservas. Pero bueno, el gobierno cree que no tiene que acumular reservas y es una discusión que ya le hemos dado. El momento en el cual hay sobreoferta de dólares, fruto de la sobredolarización que hubo, es ahora, estas 2 próximas semanas. Entonces, es el momento de comprar sin que te genere, ¿me entendés?, tensión en el tipo de cambio, etcétera, y fortalecer la reserva del tesoro. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos, hacíamos notas, yo en algún momento preguntaba cómo
los distintos economistas cómo se desata este nudo, ¿no? Este nudo implicaba también el cepo. Acá el PIB 2020, que habrá nacido en la pandemia, el PIB, che, no, es muy chiquito. No creo, ¿no? Dice, basta de pisos y techos, dejen lo que flote, no sean goncas. Hace referencia al tema cepo, ¿no? Que está ahí y que en algún momento se evaluó que haber liberado, evaluaron distintos economistas, haber liberado la parte minorista había sido un error porque justamente la demanda te la había disparado, tenías demanda de minoristas muy, muy altas que, bueno, no podías acumular reservas, no te daba respiro, porque los minoristas, además de los importadores, pero los minoristas también, que podía haber sido un error de cálculo. No sé si ahora, digamos, me parece que ahora Milei tiene tiempo de decidir, ¿no? De si hacerlo tal vez cuando venga la próxima cosecha. Ahora no tenés oferta de dólares tampoco. Estamos viendo el flujos del día a día. Ahora, hoy, mañana. Me parece que hay una cuestión de señales de cortísimo plazo, como lo que pueda pasar hoy y mañana con el dólar, y otras de más largo plazo que hacer con el cepo, bueno, ir administrando, como en su momento le pasó a Lavagna y también le pasó a Prat Gay, ¿se acuerdan? Que después del dólar a 4, el asunto era no permitir que baje demasiado. Exacto. En aquel 2002, que no baje demasiado, porque, y bueno, te habías mandado, justamente había salido un gran quilombo como el 1 a 1, para que la economía vuelva a ser competitiva, que genere laburo, que vuelva a crecer. Había llegado a 4, que fue el overshooting, pero después te amenazaba caer a 2. Entonces, ¿para qué te había ganado tanto quilombo? Entonces, no, hicieron una cuestión de estructura financiera, ¿se acuerdan? Con los capitales golondrinas, no dejar que entren capitales golondrinas, todo para evitar que el dólar se vaya muy abajo. Enfermedad holandesa. Si no te comes la enfermedad holandesa, reventás la industria nacional, eso es inevitable. Además, pensemos en los próximos 5 meses, no lo que pase esta semana. A vos te conviene tener un tipo de cambio en la zona de 1500, 1450, 1500, porque ya pagaste esa factura desde el punto de vista de precios, pagaste esa tensión en precios y no te conviene que el tipo de cambio baje, porque después cuando vuelva a subir vas a pagar 2 veces la misma factura, entonces no te conviene pagar esa factura 2 veces, y la actividad económica había empezado a recuperarse un poquitito. ¿Por qué? Porque el hecho de que el tipo de cambio había mejorado, entonces te mejoraba exportaciones. Claro, sí. Acá Juan Cataplum recuerda, ¿no? Que bajó a 2.80 en aquel momento, en el 2003. El dólar, creo que un poquito, 2.70 era el límite que le habían puesto, pero bueno, es historia, digamos, historia que a nosotros nos permite hoy hacer un análisis de a dónde, qué le conviene hacer el gobierno, por lo menos como señal en el cortísimo plazo. Acá lo que estamos bajar viendo la tasa de interés. Lo primero que le conviene al gobierno es resolver el quilombo que tiene con la tasa de interés urgente. Urgente, es lo más importante. Sí, acá te hacen una pregunta, a ver, Ezequiel, que me gusta esta pregunta que hace. Si no hubo pasaje a precios, ¿por qué nos convendría mantener un dólar a 1.500? Justamente por eso, Ezequiel. Por eso. Porque Ezequiel, te voy a comentar algo. A ver, dale, vamos todavía. Esta cámara que tengo acá es una cámara, una Xiaomi, que es de determinada calidad. Acabo de comprar una cámara de la mejor calidad, Ultra Full HD, no sé qué cosa tiene, 10 veces mejor que esta, y esta acá sale, no sé, 70 lucas, y la que compré me salió 51, la traigo de China. Entonces, si vos tenés un tipo de cambio bajo, es un incentivo a la importación, es un incentivo a irte de vacaciones al exterior, es una demanda constante de dólares, que alguien tiene que poner esos dólares en el mercado. Entonces, es importante que vos tengas un tipo de cambio competitivo. ¿Para qué? Para que tu industria funcione, para que puedas exportar, para que tengas barrera de la importación. No sé si diste el mejor ejemplo, me parece, ¿eh? ¿Por qué? Y porque
Mira, también lo dice Mario. ¿Y por qué? Porque lo tecnológico, sí, la compra de bienes de afuera, digamos, ligados a la tecnología, si vos lo podés comprar a un buen precio, y está bueno, porque si no perdés la carrera tecnológica. Vos seguís con una cámara medio chota, pero el industrial no puede justamente comprarse una buena máquina y entonces pierde competitividad por el tema de que sus productos no son tan buenos porque le sale muy caro, ¿entendés? Comprar una buena máquina. Entonces yo digo, hay que buscar el equilibrio. Por eso yo digo, barrera natural contra la importación de baratijas y barrera contra que, no sé, que la gente le salga regalado ir a vacacionar afuera. Lo que no, claro, insisto, que no es que no quiero que la gente vaya afuera. Sí, ¿cómo no? ¿Entendés? No, pero pará. El tema es encontrar equilibrios, que claro, no es lo que tuvimos en los últimos años. Claro, vos no te olvides que tuvimos que pedirle un préstamo al FMI de 20.000. No nos olvidemos de dónde venimos, porque acá claro, un escenario electoral hace que cambie que nos olvidemos de dónde venimos. Muchachos, venimos de 20.000 palos que nos dio el FMI, venimos de meter repos a lo largo de todo el año con bancos internacionales que hay que devolverlos, todo esto hay que devolverlos, de fumarnos un blanqueo entero para vacacionar en Brasil y pedirle al tío Scott que nos banque hasta para llegar a la elección y que nos presten 20.000 palos más 20.000 palos. Entonces, mientras vos consigas a alguien que te financie los desequilibrios, claro, bueno, después hay que pagarlo eso. Siempre me rebajó ya siempre lo mismo. Dice que yo lo quiero mandar a San Clemente. No, pero lo que no quiero es esto, que se te vayan los dólares que no tenés. Porque después claro, el mercado te ajusta solo. A ver, claro, ¿lo quieren escuchar a Milei? A ver, acá tengo... Espérate que te dejo de compartir, que estaba compartiendo ahí cómo iban evolucionando, haciendo fuerte los futuros. Todas las cosas, ahí lo saco así. Los argentinos decidieron no volver al pasado. Es una elección donde 2/3 de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, por un futuro de prosperidad, por un futuro de crecimiento. El escenario electoral se había planteado como una confrontación de modelos. Por un lado estaba el modelo, digamos, que representa la izquierda, el kirchnerismo y algunos, digamos, actores de izquierda más o menos radicalizados, que básicamente es como si vos tuvieras una autopista de doble mano y ese carril, esa mano te llevaba a Venezuela, a Cuba. Digo, ese es el modelo que proponían. Además, casi que es tan obvio lo malo que es ese modelo que ni siquiera lo confrontaban ni lo ponían bajo debate, sino que en realidad la única propuesta que tenían era destruir lo que estamos haciendo en este gobierno. De hecho, la frase era: hay que parar a Milei. Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda, digamos, a una propuesta destructiva. O sea, me parece que uno tiene que hacer propuestas, después puede debatirlas, pero y una propuesta destructiva. Pero si viene una propuesta destructiva es malo, digamos, que ellos cuenten lo que querían hacer es mucho peor, porque Argentina lleva 100 años haciendo esto, digamos, y de ser el país, uno de los países más ricos del mundo, se convirtió en un país, digamos, de ingresos medios bajos. Bueno, teníamos con los gobernadores. ¿Es algo que estás convencido que hay que hacer? Absolutamente. Esto es importante. Tenés 2 reformas por delante, 3 en realidad son centrales. Absolutamente, sí, tenemos varias reformas nosotros, pero... Tributaria, laboral y previsional son centrales. Sí, pero tienen secuencia. Seguro que sí, si la previsional es la última. Claro, bueno, pero esto no es menor. No es menor, esto, digamos, a ver, nosotros en la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, sí, bajar alícuotas, expandir la base imponible, de modo tal que al bajar, digamos, las alícuotas no tenga sentido la evasión. O sea, la gente no quiere estar en lo informal. Eso, digamos, por un lado.
Eso lo que permite es liberarle recursos al sector privado. Aparte, cuando yo digo esto, lo decía en campaña, alguien podría decir, no, bueno, pero vos prometés bajar impuestos en campaña. Sí, pero lo que pasa es que yo hoy tengo track record, yo ya hice delivery. Antonio, nosotros bajamos 2,5 puntos del PBI de impuestos. Es decir, somos el primer gobierno que le devuelve dinero a la gente. Pero entonces no es que es una promesa de campaña, esto digamos es, de hecho, el programa que tiene diseñado el ministro Caputo permite devolverle al sector privado de acá al 2031, si digamos, o sea, la gente, los argentinos decidieran que nosotros continuáramos, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500.000 millones de dólares. Hoy la deuda argentina es 450.000, nosotros heredamos 500.000 y además otra cosa, pagamos 50.000 millones de dólares de deuda, o sea, somos el gobierno más desendeudador de la historia. Entonces, eso por un lado. Al liberarse recursos al sector privado, vos vas a tener expansión del sector privado. Eso nos permite avanzar en una modernización laboral. Y hay algo que es muy interesante. Dicen, no, van por tus derechos. No, no vamos por los derechos de nadie. Hay un régimen contractual vigente que, si a mí me preguntás, es anacrónico. Tiene más de 70 años. No está diseñado para este mundo. No está diseñado para la Argentina de bien, porque si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, quiere decir que eso no funciona. Entonces, en ese contexto, fíjate que nosotros lo planteamos así, seguramente vos lo has notado. Nosotros decimos, si vos querés usar estos contratos, los podés usar. O sea, se sientan las partes y dicen, no, nosotros queremos seguir usando estos contratos. No hay problema. O sea, los insiders probablemente quieran seguir con ese contrato. Es decir, los que ya están adentro del mercado laboral formal. Pero ¿qué es lo importante? Que vos le das flexibilidad a los outsiders, es decir, los que están afuera. Y eso va a permitir que los que están en el mercado informal puedan encontrar algún sistema acordado entre las partes para ser formal. Ahora está un poco, me parece muy interesante porque habla de lo que viene, ¿no? Milei sobre el tema cambios en el gabinete, dijo, por ahora, dice, no vamos a tomar algo más de tiempo. Yo creo que esto, Milei dice, me voy a tomar algo más de tiempo para definir los cambios en el gabinete. Yo digo, si los hubiera, ¿no? Y me parece que esto, el tiempo, es lo que uno ve o percibo de estas primeras declaraciones de Milei, lo uno al discurso de anoche en el escenario, es lo que está en la cabeza de él. El tiempo, la mesura, no atropellarse. Fíjense, es un Milei súper calmo. Sí, ¿no? Totalmente. Es muy importante, porque es una de las preguntas que nos hacemos todos, hacen en el mercado, en las empresas. Che, Milei, ¿cómo va a reaccionar? ¿Se acuerdan? Y todos los análisis políticos de ayer, antes de los resultados, eran ¿cómo va a reaccionar Milei si pierde? Bueno, nadie tenía en cuenta el batacazo, ahora tienen el batacazo. Y, bueno, ¿cómo reacciona Milei? Y está reaccionando, lo que vemos es, me voy a tomar tiempo con el tema del cambio de gabinete, me voy a sentar a negociar con los gobernadores, no con Kicillof, que dice que es comunista y con él no negocia, está claramente, digamos, enfrentado, dijo, ¿no? En esta... Con los racionales a los que 1 más 1 les da 2, dijo anoche. Claro, ¿no? Sí. Pero bueno, es todo un cambio, porque podría estar subido hoy a la mañana a una lógica bien de triunfo aplastante y que si bien, por supuesto, no lo deja de lado eso y está en parte, ahora estamos viendo algunos tramos de lo que nos resulta a nosotros más interesante y que nos resuena, pero se lo ve muy tranquilo en todo sentido y hablando sobre las reformas que también la gente me parece que quiere escuchar. Hay mucho consenso sobre la reforma laboral. Sí, a mí me parece... informalidad. ¿no? También él pone... Hay poca representación sindical, hay un agujero ahí importante en el mercado laboral, ¿no? Son definiciones que veremos. Vitel habló de secuencia, que sí, siempre habla de secuencia. Vamos a ver qué plazos tiene esa secuencia, qué urgencia ve Milei para ir por ese lado.
pero solo que hay urgencias antes, creo, ¿no? Sobre todo como hablábamos recién con Batistón, el tema financiero, ¿no? Empresas que están ahogadas financieramente por las tasas de interés y después por la actividad económica. O sea, necesitas, ¿no? Necesitas eso. Y solo que, obviamente, la estabilidad cambiaria, y si van por el lado de bajar la tasa de interés, se genera un clima positivo para las expectativas y para que la economía vuelva a ir levantando. Después veremos la velocidad, ¿no? Sí. Tiene que aprovechar el giro en las expectativas. Yo, viste que te decía cuando arrancamos, ¿por qué estoy contento? Porque pasó la elección, porque estábamos todos cansados con la elección. A mí me cansaron con la elección, me cansaron. Sí. Entonces, pasa la elección, ya está el resultado. No lo vuelvo a decir, ¿eh? Me paro, saco la tablet hasta mañana a la tarde. Se pudrió el conflicto. Sí. Se pudrió el conflicto. No lo cagues a pedo, Fede. No. Lo tengo lesionado acá dentro de mi casa, miren, claro, no quiero, estoy hasta acá. Está como yo con la elección, hasta acá. Pobre Fede, muy importante que aprovechar este giro en las expectativas que se puede generar, este veranito positivo que te vas a capitalizar en bonos, en acciones, en estabilidad en el dólar, en estabilidad en precios, y aprovechar este momento para ¿qué? Bueno, para que esas expectativas que empiezan a jugar a tu favor, las puedas consolidar en un cambio muy importante en muchas cosas que la Argentina tiene que avanzar. Y una de esas es resolver lo urgente. Vos decís, bueno, las reformas, sí, las reformas, muy importante, la convocatoria de los gobernadores, muy importante avanzar en reformas, que esas reformas tengan una discusión con todos los espacios políticos, con todas las partes, porque reformas a los sopapos no sirven. Claro. No sirven. Yo recuerdo la reforma laboral de Flamanrique. Flamanrique. Bueno, a los sopapos, en el medio de escándalos. Entonces, las cosas tienen que salir en el marco de grandes consensos. Y esos grandes consensos no solo incluye a los gobernadores, incluye también a un sector del peronismo. Incluye a un sector del peronismo. Entonces, me parece que el gobierno tiene que avanzar en esas cuestiones con consensos. ¿Todos estamos de acuerdo que hay impuestos que son distorsivos? Sí. ¿Cómo vas a acordar con las provincias para bajar esos impuestos distorsivos? Todo ese camino es un camino que tenés que hacer. Y tenés que trazar puentes, no dinamitar puentes. Ahora, lo urgente es, ¿cómo hago para que se me vuelva a alinear la tasa de expectativa de devaluación con la tasa de inflación, con el crecimiento de la actividad económica, con el crecimiento del consumo, con los salarios que empiecen a recuperar un poco de músculo? Entonces, ese contexto lo tenés que arbitrar vos en los próximos 60 días. Y me parece que eso es lo urgente hoy. Eso es lo urgente. Mira, el dólar mayorista en este momento, primeras operaciones concretadas, ahí estamos viendo el minorista, 1.385, en algunos bancos ponían acá 1.380, pero el mayorista, 1.355. Primeras operaciones. Ahí hay un número. 10% abajo, 10% abajo que el viernes. Abrió a 1.355 el dólar en el mayorista. Eso es un 10% abajo que el viernes. Debería ser un piso, ¿no? O sea, 1.355 para la apertura, había cerrado en 1.492 el viernes. Claro, la caída. Muy con 140 pesos menos. Claro. Es el 10% abajo. Exacto. Por lo tanto, ojalá sea un piso para que no pase lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Pagas 2 veces la misma factura. Claro, esta factura en precio pero la pagaste. Creo que un rato lo van a disfrutar, que es lo que yo les decía la semana pasada. Digo, esto de mostrar un dólar, de que vieron. ¿Vieron? Acá Free Audio dice, ¿cómo están llorando? Se había comprado un dólar. No, yo te digo la verdad, no compré ni un dólar. Yo nunca compro dólares, Free Audio. Jamás compro dólares. Nunca me vas a ver comprando un dólar. Jamás. Bueno, compro activos. Compro activos.
Bueno, yo lo que digo es que todo, por lo menos me parece acá el análisis que estamos haciendo es qué dólar le conviene a la Argentina, ya que subió a lo que decimos, ¿no? A 1.500 sin traspaso a precio y te sentís cómodo ahí. Y bueno, entiendo que hoy es muy probable que hoy haya un flujo muy importante de gente que se está desprendiendo de dólares, cambia la expectativa radicalmente y así como estamos viendo voladura en los precios de los bonos y también de las acciones y la contrapartida de esto que se te cae el precio del dólar. El tema es como siempre decimos, ¿no? Si vos lo dejás caer a 1.350 y después cuando suba 20 más, subió el dólar 20 más, Juan, pará. Pero estaba a 1.500, entonces... Y decía, otra vez pago, ¿viste? Claro, claro. Por eso, lo estamos diciendo por eso. De última, si eventualmente bajaría a 1.200, ¿cómo era el oyente? No me acuerdo. Suponte que baja a 900, como dijo Milei. Sí. Claro, ¿Qué vas a hacer? Pero sí, claro, ¿viste? Mira, esto te va a gustar, Batistón. Sacó 1816 esta mañana su informe y dice el top Buenísimo 10 históricos mayores subas del Merval, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué los bancos van a ser los grandes ganadores. Explícalo, porque estamos viendo acá, miren acá, en distintos años, son las 10 mayores subas, voladuras diarias en el 2002, ¿no? 22%, claro. En dólares es esto, En dólares, claro, sí. Hoy va a superar estos valores, para mí. Mirá vos. Bueno, a ver, explica por qué y por qué pensás que los bancos van a ser los grandes ganadores. Bueno, porque el escenario de que Milei gane la elección por arriba de 40 puntos es un escenario que no tenía nadie. Ninguna consultora, ni el propio Milei. Es más, salió Santilli a decir, trabajamos para descontar, pero no para ganar, dice. Dijo Santilli, trabajamos incansablemente para descontar lo máximo que podíamos, pero no nos imaginamos que íbamos a ganar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera en el propio entorno de la Libertad Avanza creían que ganaban la elección. Yo tenía claro que menos de 35 puntos, menos de 34 no podía sacar Javier Milei, pero tampoco me imaginé que iba a sacar 40 puntos. Yo pensé que iba a sacar 34, 35 puntos y que iba a estar en esos valores. Como es un escenario muy positivo que no estaba apreciado por el mercado, de hecho en el informe que te mandé el viernes, decía que si el escenario no está apreciado y el gobierno logra un resultado electoral positivo, muy positivo, jugado muy positivo por el mercado, y va a haber suba de acciones, bonos, caída en el dólar. Pero era el escenario que menos se esperaba un escenario de empate y el mercado venía preciando incluso una derrota del gobierno. ¿Qué significa venía preciando? Y los bonos del viernes cayeron, estaban en 54 dólares el L30, en una paridad muy baja la mayoría de los bonos, y el Merval también con una caída muy grande y el tipo de cambio tocando los 1.600 el contado con liquidación, interviniendo el Tesoro norteamericano, vendiendo futuros, etcétera. Por lo tanto, por eso yo creo que la suba que hoy vamos a ver en el Merval va a tener una directa relación con la sorpresa que se llevó el mercado con una gran y contundente victoria por parte del gobierno de Javier Milei. En segundo lugar, ¿por qué creo que los bancos van a ser los grandes ganadores? Bueno, porque no nos olvidemos que el gobierno, para que no se le dispare el tipo de cambio, hizo dos cepos. Ajustó el cepo al dólar, un poquitito, pero antes de ir por meter un cepo más fuerte en el dólar, metió un cepo en pesos. Metió un cepo en pesos. ¿Cuál fue el cepo en pesos? Y subió los encajes al 53.5, chicos. Claro. Sí. Eso es un cepo a los pesos, porque dijo, bueno, si metemos el cepo al dólar, perdemos la elección. ¿A qué vamos? Vamos a un cepo al peso. Entonces le metieron un cepo al peso y los bancos pagan un costo muy alto porque tienen el stock de la mercadería incautado, un 53% del stock de la mercadería parado, y por eso se voló la tasa de interés. Entonces,
¿por qué los bancos van a ser los grandes ganadores? Primero, porque gran parte de toda la inversión de los bancos dejó de financiar al crédito privado y se fue a financiar al tesoro. ¿Ok? En letras de vencimiento más largo y hubo también mucha cobertura dólar link. Que el tipo de cambio baje y se mantenga estable y no haya overshooting en el tipo de cambio es consolidación de ganancias potenciales en dólares muy altas. Y segundo punto, el desarme del cepo en pesos es algo que lo va a urgir al gobierno. Necesita hacer un desarme del cepo en pesos y bajar el 53% de el encaje bancario y bajarlo al 20%, volver a la normalidad en ese tipo de economías, lo que va a permitir liberar muchos fondos para que puedan comercializar los bancos y volver a ser de bancos. Entonces, ese contexto es un contexto muy favorable para los bancos. Ok, perfecto. Vos lo que crees es que el gobierno no solamente tiene margen, sino que puede ir hacia ese desarme tan defensivo que había armado con el tema encaje. O sea, no, que conviene está fuera de duda, que conviene y que es necesario, digamos, bajar las tasas de interés está fuera de duda. Pero vos crees que lo van a hacer teniendo en cuenta los riesgos que corren. Acordate que siempre Milei toma decisiones minimizando riesgos, ¿entendés? Cuando le preguntaban, che, no abrís el cepo, decían, no, eso lo vamos a hacer cuando tengamos dólares. Bueno, nunca tuvieron dólares, pero cuando vino el acuerdo con el fondo, que implicaba también dólares, abrieron el minorista, el cepo minorista. Entonces, Milei da la impresión que siempre da pasos sobre seguro, y la pregunta es, ¿puede pisar seguro? Si vos hoy hablás con Milei, ¿puede pisar seguro hoy con el tema que estamos hablando de tema tasas de interés? Sí, no le queda otra. No le queda otra que lo tiene que hacer ahora en el contexto de mayor expectativa, en el contexto de un espaldarazo político muy importante, donde revertiste las expectativas que eran brutalmente negativas hasta el viernes. Entonces, si no aprovechás este momento y no aprovechás este momento en el cual te cae el dólar, te empieza a caer fuerte el dólar, fíjate lo que está pasando, vos decís, che, soltá el agua bajar el nivel de encajes para que entre más pesos al sistema, para que baje la tasa de interés. Necesito lograr equilibrios. Ese equilibrio te va a obligar a que el tipo de cambio después, en las próximas 2 o 3 semanas, empiece a confluir un poco más arriba, pero está bien. ¿Por qué? Porque vos no podés seguir con un nivel de encaje del 53%, vas a destruir la economía. Entonces, claro, el gobierno tiene que ir aflojando los cinturones de pesos que armó para que no se le vuele el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque revertiste las expectativas. Obviamente, estás en una etapa hasta marzo en donde tenés insuficiencia de dólares. Menos liquidación que demanda. Pero puede que ahora la demanda internacional entre inversiones internacionales a pescar oportunidades en la Argentina. Y eso te permita, de corto plazo estoy hablando, sí. No de RIGI, estoy hablando, y eso te permite un flujo de dólares que te empiece a planchar el tipo de cambio y vos puedas subir la tasa de interés bajar la tasa de interés para arbitrar más pesos en la economía y que esos pesos, con el cambio de expectativa, decidan jugar en otras cosas y no puntualmente en dólar. Entonces me parece que por ahí puede andar. Pero bueno, tiene que ir arbitrando, ¿no? Es ducha fría, ducha caliente, ¿no? Claro, ok. Ahí estamos viendo lo que está pasando con el mercado de futuros, 9% abajo promedio, 9% abajo, decíamos, en el mayorista está 10% abajo. Esta suba de precios, de acciones, de precios de acciones, dice aberturas de remate, ¿podrá ser sostenida a largo plazo o es momentáneo? O sea, que es una suba de precios que así como sube y puede desbarrancar en cualquier momento, digamos, ¿se sostiene esta suba de precios de lo que valen las compañías? Para vos, ¿qué le podés decir a don Abertura? Don Abertura, mirá, esta suba que estás teniendo en todos los activos argentinos dependerán del reseteo político, del reseteo económico
y de que el gobierno pueda mostrar un plan sostenible. Yo creo que cambiaron las expectativas, este cambio de expectativas te puede permitir que vos te puedas subir a una oportunidad en acciones, en bonos, de cara a los próximos 3 meses, pero va a ir dependiendo de que el gobierno pueda demostrar que el plan es sólido, pueda demostrar... Sí, sí, sí. Porque si volvemos a porfiar en lo mismo, en lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Sí. Lo que nos trajo hasta acá, en donde tuvimos que pedir plata por todos lados, obviamente va a ser un driver que se va a evaporar. Okay. Va a ser un